En esta conversación encendemos un fuego que invita a recordar y dejamos que el agua nos enseñe a rendirnos, a fluir y a volver al origen. Hoy nos acompaña Daniela Tafur, mujer medicina y fundadora de Cosolarium, un santuario natural donde las personas se reconectan con su cuerpo, su espíritu y la madre tierra. Un episodio para quienes sienten el llamado interior, pero aún buscan el río donde empezar a fluir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Cáliz de Fuego, la llama interior que habla. Hoy estamos aquí desde Rivera Huila con una mujer increíble, Daniela Tafur. Bienvenida, Ángela. De verdad es muy agradable contar con la presencia de Cáliz de Fuego y tenerte aquí en este espacio. Me honra también profundamente. Y pues vamos aquí a compartir un rato agradable. Hemos hecho en nuestros anteriores episodios, llevamos una línea de entrevistar a mujeres medicina. Queremos aprender cada día más de todas las posibilidades que nos brinda el universo y la vida en cuanto a la sanación interior. Entonces, hoy estamos aquí con Daniela. Queremos saber un poco de ti, Daniela. ¿Quién es Daniela Tafur? Bueno, pues me considero una mujer muy curiosa, queriendo explorar, digamos, lo que el mundo tiene para ofrecerme. No, mentira, eso suena muy raro. Eso suena muy raro, quiero explorar lo que tenga el mundo. Sí. Sí, quisiera, decirlo de otra forma, pero sí una mujer muy curiosa, con alma también de niña, que la tiene muy viva. Siento ahí ese fueguito aquí en mi centro, en mi corazón, que me hace aún querer experimentar cosas nuevas, seguir aprendiendo, y siento que anhelas muchas cosas. Sin embargo, pues no sé, alguien que ama la naturaleza, una mujer que ama los animales, que ama compartir con las personas, aprendizajes. Ese intercambio, ¿no?, que ocurre cuando estamos con otras personas, ¿no? Me gusta ese tipo de compartires y me considero una persona muy, no sé, eso que te dije, sí. Bueno, Daniela, entrándonos un poco más en ti y en todo lo que has vivido, queremos saber cómo comenzó tu camino como mujer medicina. Okay. Pues mira que este camino siento que antes de sentirme, porque sí, como mujer medicina, puedo pensar que fui niña medicina en el sentido de que recuerdo desde muy pequeña podía sentir lo que sentían las otras personas. Entonces eso me causaba pues una montaña rusa de emociones que no podía como poder delimitar, ¿no? Como desde dónde empieza ese espacio y dónde termina el mío, ¿no? Entonces esa sensación me generaba mucho dolor y a veces quería escapar de ese dolor. Desde muy niña me di cuenta de esa esfera y de esa esfera del dolor en que vive el ser humano también, y eso me generaba mucha ansiedad. Y yo meditaba y reflexionaba a los 7 años como, bueno, ¿será que si soy un árbol también podría sufrir? Si soy un insecto también sufriría, y me cuestionaba eso, y al final de todo siempre llegaba a la conclusión de que pues igual el árbol también puede experimentar dolor y nada me podía dar un escape hacia ese dolor. Y eso hizo que pues en ese mundo adulto en el que me encontraba, pues no podía obtener respuestas de los adultos, porque pues nadie me iba a entender. Pues nunca tuve como en ese proceso, en ese momento, alguien que pudiera yo comunicarle eso. Pues empezaba como a adaptar cosas que se despiertan en la sabiduría de los niños, que todos los tienen muy vivo, lo tenemos muy vivo, y es esa sabiduría del cuerpo. Entonces, por ejemplo, a veces necesitaba relajarme y me gustaba cuclillarme después de darme un baño en el rayito del sol. Entonces me quedaba un rato así meditando, sintiendo el calorcito, y eso me generaba paz y tranquilidad. Y así, y mira que ya, pues sí, creo que desde ahí fue como ese sentir, y fui como pues volviendo un poquito, despertándome esa sensibilidad y pudiendo ya definir también y aceptar también y construir una esfera también de amorcito para mí, para no dejarme pues de pronto permear de otras cosas. Aquí mi productor me está preguntando, que es muy curioso, y me dice, pregúntale qué es lo que tiene en su boca. Pues mira, lo que tengo en mi boca es una planta sagrada que se llama coca.
y la tengo aquí para endulzar la palabra, pero para conectar. No tengo una cantidad grande, pero es una que me conecta simplemente como con la plantita. Aquí está, viene con yarumito, así que le da un sabor dulce a la coca. Entonces es lo que llamamos dentro de la ancestralidad el mambe. Es mambe. Es mambe. Hablemosle un poco a nuestros seguidores, un poco más de esa conexión que hay con las medicinas ancestrales. Me he encontrado en el camino con varias herramientas, entre esas las plantas, donde durante un tiempo las estuve integrando para mis aprendizajes y me aportaron muchísimo en mi autoconocimiento. Siento que son herramientas que están a la disposición del mundo y que la naturaleza nos ha guardado esa memoria para que nosotros no olvidemos, y a través de incluso pues es como despertar tu propio sanador interior que te va ayudando a recordar hacia dónde tienes que ir trabajando. Y incluso me encanta la psicoterapia también, pero siento que las plantas te pueden ayudar a avanzar bastante. Lo que de pronto harías en años de psicoterapia, psicoanálisis, pudieras conseguirlo en una noche en una ceremonia de alguna planta sagrada. Entonces son unas herramientas que están allí para ayudarnos a recordar, y creo que a avanzar en el camino, ¿no? Les tengo un gran aprecio, pero ahora siento que como que ese transitar por esa medicina que nos brinda la tierra, esto luego di un giro y me invitaba a trabajar más con un elemento que es el agua. Y pues el agua, a pesar de no ser un enteógeno, es una sustancia bastante misteriosa y con una medicina por su propio ser, ¿no? Es intrínsecamente a su forma, bueno, a su no forma. O sea, es algo que aún estamos descubriendo en la actualidad. Como humanidad estamos volviendo a recordar qué es el agua. Entonces, esa es una medicina también que estoy integrando, y no es más vívido, es más terapéutico, sin ser una ceremonia ancestral, ¿sí? Desde allí, sino visto como algo más que te aterriza y como mecanismo y herramienta para el cuerpo. Sí, sería muy genial que nos hablaras un poquito más de esa terapia que implementas para sanar a través del agua. ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste? Pues la verdad no sé si sano con el agua, porque sí, realmente siento que el agüita es la que está ahí haciendo todo su magia. Y lo único que yo sé es que cuando brindo una sesión y cuando estoy conectada en ese momento, me conecto con ese cuerpo y con el agua entre nosotros, y es para mí es una meditación muy activa, donde estoy meditando, observando el cuerpo y sintiendo el movimiento, y vamos así haciendo unos movimientos muy específicos, muy técnicos también, que ayudan a liberar diferentes partes del cuerpo. Y hay un instante en que siento algo como que me da una sensación de mucho amor. Lo describo como eso. Se parece mucho a un sentimiento así súper súper hermoso. Y es lo que siento ahí, y acompaño. Y en ese momento las personas pueden tener liberación emocional. Liberación emocional es instante. Y recordar cómo fue su vida en el medio acuático, cuando estuvieron en el vientre de su madre, o incluso hay personas que han recordado como cuando éramos seres acuáticos y pueden sentirse como un pez, como un delfín, poder sentir esa memoria anfibia que nos habita. Y más ahora en este momento en el que nos encontramos, donde estamos muy terrenales, y es bueno recordar la fluidez de la vida, ¿no? Y ir como con ese flujo de vida que olvidamos a veces por querer controlar todo, por querer desde nuestro ego hacer las cosas como creemos que deben ser, ¿no? Y cuando nos rendimos a una inteligencia que es inexplicable, pero que es más grande que nosotros, creo que a veces nosotros mismos somos la piedra en nuestro zapato a veces. Y cuando nos desentendemos de eso, realmente es dejar que eso fluya, esa inteligencia haga su danza,
y confiar, ¿no? Y eso es precisamente lo que viene a recordarnos el agua, ese confiar, ese soltarnos, ese aprender a ser y entrar en ese flujo de vida y habitar la incertidumbre, ¿no? En el movimiento. Entonces nos viene a recordar tanto eso a nivel espiritual como corporalmente en el cuerpo, cuando volvemos a sentir un movimiento como una cola de pez, activando todo nuestra columna, ¿no? Nuestros centros energéticos. Dani, y cuéntanos un poquito cómo se llama la terapia. Se llama Jansu. Es una meditación acuática que viene de Oriente, significa río Pacífico en chino, y esta práctica se realiza en mares, en todos cuerpos de agua, mares, ríos, lagunas, termales. Me encanta practicarlo en aguas termales. Siento que allí se hace un gran trabajo con los minerales del agua y logras mayor relajación también. Qué hermoso tener este tipo de conocimientos y nutrirnos cada vez más de todas las herramientas que nos da el universo para ir hasta nuestro interior y empezar a trabajar todo el tiempo. Querida Dani, ¿cómo equilibras tu vida cotidiana con el llamado espiritual a servir a los demás? Bueno, este llamado lo equilibro cuidándome mucho, como buscando espacios de bienestar que me regulen, y por eso precisamente vine a vivir a Rivera, porque es un espacio que me llamó, como que sus montañas y su verde y sus ríos y sus senderos me encantaban desde hace como 10 años que venía acá por amistades que tenía, hasta que dije, no, me voy a ir allí y voy a empezar a encontrar mi bienestar. Precisamente había soltado las plantas de poder en ese momento, las plantas, como pues estuve caminando un tiempo con Yagé, también pues decidí bueno, ya aquí las herramientas que voy a usar son las que puedo usar desde este cuerpo, lo que yo tengo aquí, y allá, aquí empecé a sentarme a meditar, a cuidarme con planticas y con aromáticas, como tenía un tema de gastritis, unos temas de salud, y empecé, no, voy a concentrarme en cómo me voy a curar de esto. Incluso llegué con mucha ansiedad y con mucha, algo triste, con una energía que necesitaba ponerme a equilibrar, y empecé a salir a los senderos, a caminar, a observar aves, y han sido como herramientas muy disponibles del territorio que están ahí para todos y todas. Y así siento que equilibro con lo que tengo en mis manos, ¿no? Lo que yo puedo hacer con este cuerpo. Me gusta mucho también alimentarme y me gusta meditar también en los alimentos, entonces utilizo esa herramienta. Lo que yo pueda hacer, donde yo pueda implementar la meditación en esta presencia, lo hago todo el tiempo. Y siento que así estoy tratando siempre, puedo hacer esto porque me ayuda a poder equilibrar también todo el trabajo energético que hago, y también pues mi propia energía, ¿no? Encontrar ese balance entre esas cosas. Y ahora con el agua, ¿no? Que ahora que hago Janssen y vamos a las termales, estoy yendo muy seguido y es muy rico. Vamos a estar en el agüita, y es un lugar en el que no me da hambre tampoco, estoy tranquila, me refleja calma, es un lugar seguro para mí y para varias personas también. Y es que hay que entender que nosotros somos la medicina, o sea, desde nuestro interior, cuando tenemos ya la conciencia muy precisa en qué debemos avanzar, en qué debemos trabajar, empezar a trabajar desde el interior es lo que pienso y creo que lo que nos hace cada vez mucho mejor, ¿sí? Qué bonito que expreses cómo te viniste de la ciudad, que es el ruido y todo, a buscar ese espacio para encontrarte a ti mismo. Es muy hermoso escuchar ese tipo de cosas. Y a la final, el mundo nos está llevando cada vez más a eso, al origen. Sí, estamos en un momento como humanidad es catalizador y es muy importante. Y creo que todo se está alineando para que nosotros descubramos todo eso que nos habita, que está ahí dormido en nuestro cuerpo, y como hemos tenido mucho miedo del dolor. Nosotros como seres humanos tenemos una programación que queremos evitar el dolor muchas veces, que es a estar en esos momentos donde nos encontramos solos, podemos observarnos, y lo estamos evitando a toda costa con redes sociales, bebiendo, consumiendo drogas,
en lugar de estar integrando, pero a veces nos cuesta integrar el dolor, ¿no? Y no vivirlo, y es importante evitarlo todo. Yo literalmente acá tuve momentos muy difíciles, obviamente, muy difíciles, en un momento de soledad. Siento que también hay momentos en los que lo necesitamos pasar y atravesar ese portal en esa soledad para poder tomar esa fuerza y después de una rendición total. Que pues uno en ese sentido equilibrar entonces esos mundos, ¿no? Como desde ahí. Y bueno, obviamente somos un ser social por naturaleza y necesitamos compartir, porque yo en algún momento de mi vida quise irme a lo más lejos del universo, de la montaña, me quise ir a la montaña más lejana, pero después entendí que realmente aquí es donde estamos nosotros constantemente haciendo nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de traer presencia, prepararnos para el momento en el que partamos de este mundo. Y podemos ya hacer de cada momento esa práctica. No necesitamos estar sentados en un cojín todo el tiempo. Podemos hacerlo mientras caminamos, mientras vamos conduciendo, mientras nos duchamos, sintiendo, y realmente es un llamado a la presencia, al habitar nuestro cuerpo, al escuchar nuestro cuerpo. Y poder pues traer esa energía aquí al mundo, ¿no? Dani, siempre en estos espacios queremos dejar un mensaje a nuestros seguidores y quisiéramos saber qué mensaje te gustaría compartir a esas personas que sienten ese llamado interno a la transformación o a dar ese paso de nuevos comienzos y ser cada día mejores seres humanos y personas y estar en comunidad. Sí, el no dejar de sentir, ¿no? La práctica de volver al cuerpo es súper importante y siento que ahí es un buen camino. Ahí podemos empezar por sentir, por no apagar nuestro sentir, ¿no? Que cuando estemos comiendo, que cuando estemos hablando, estemos escuchando lo que estamos diciendo, que cuando estemos en silencio aprendamos a escuchar, que cuando caminemos sintamos el aire y que cuando nos metamos al agua permitamos que el agua nos abrace y por cada parte y que cada partícula nos inunde en nuestro cuerpo. Como que esa parte de podernos conectar más con nuestras emociones es súper importante para aprender a gestionarlas y poder liberar toda esa energía, ¿no? Que a veces se acumula y que no podemos gestionar y llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que no gestionamos. Entonces, a veces preferimos desconectarnos, como hacer del desenchufe y quedarme aquí solo acá en la cabeza al mando y aquí para abajo como que no siento, ¿no? No poder sentir. Entonces, es importante eso, las prácticas que nos traigan aquí y no necesitamos ir lejos también, ¿no? Nos tenemos cuando hablamos, cuando compartimos, pero estar de verdad presentes, ¿no? Creo que es muy valioso también. Bueno, Dani, muchísimas gracias por el espacio, por acogernos aquí en tu casa. Nos vamos con mucho aprendizaje y queriendo explorar cada vez más este tipo de conceptos y de prácticas para encontrarnos a nosotros mismos. Ay, gracias por estar aquí, ¿verdad? Me honra mucho la presencia de ustedes aquí en este espacio y pues nada, ahí nos tenemos en el camino y nos iremos acompañando. Les agradecemos a todos por estar ahí pegaditos a la pantalla. Esto fue nuestro podcast Cáliz de Fuego, la llama interior que habla. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Gracias.